Hoy continuamos con la segunda parte del video donde explicamos las diferencias entre los términos hebreo, israelita y judío. Si no has visto la primera parte, te recomiendo que la veas para tener una base más clara de lo que hemos hablado hasta ahora. En este video, profundizaremos más en cada término y cómo han evolucionado con el tiempo. Vamos a dar ejemplos claros para que todos puedan entender cómo y cuándo se utilizan estas palabras. Repaso rápido de la primera parte. En el video anterior, hablamos de la importancia de comprender que los términos hebreo, israelita y judío tienen diferentes significados a lo largo de la historia. Para resumir brevemente, hebreo es el término más antiguo y se remonta a la época de Abraham. Hebreo viene de la palabra ibri, que significa el que viene del otro lado. Se utilizaba para describir a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, especialmente antes de que se formara el reino de Israel. Israelita se refiere a los descendientes de Jacob, cuyo nombre fue cambiado por Dios a Israel. Por tanto, un israelita es una persona perteneciente a las 12 tribus que descienden de los hijos de Jacob. Judío es un término más moderno y se originó después de la división del reino de Israel en el reino del norte Israel, y el reino del sur Judá. Tras la destrucción del reino del norte, los sobrevivientes del reino de Judá fueron conocidos como judíos. Ahora, vamos a profundizar más en estos conceptos y ver cómo evolucionaron en diferentes épocas de la historia. 1. La transición de hebreos a israelitas. En los tiempos bíblicos, el término hebreo era utilizado para referirse a los descendientes de Abraham, antes de que la nación de Israel existiera formalmente. Era un término bastante amplio y se utilizaba para describir a este grupo étnico en general, especialmente cuando vivían en tierras extranjeras, como en Egipto. Por ejemplo, cuando José, el hijo de Jacob, vivía en Egipto, él y sus hermanos eran conocidos como hebreos. Con la formación de la nación de Israel, a partir de la entrega de las leyes a Moisés y la conquista de Canaán, el término israelita comenzó a tomar más relevancia. Ser israelita implicaba no solo ser un descendiente de Jacob, sino también ser parte de una comunidad unida por las leyes y costumbres dadas por Dios. Es aquí donde vemos una transición importante. Todos los israelitas eran hebreos, pero no todos los hebreos eran israelitas, en el sentido de que no todos los descendientes de Abraham, como los ismaelitas descendientes de Ismael, o los edomitas descendientes de Esaú, formaban parte de la nación de Israel. Para ponerlo en términos simples, si imaginas a los hebreos como una gran familia, los israelitas son una rama específica de esa familia. Este concepto es importante porque más adelante, cuando la historia de Israel se divide, estos términos también cambiarán de uso. 2. La era de los reinos, Israel y Judá. Después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Aquí es donde las cosas empiezan a volverse más específicas y, para algunas personas, más confusas. A partir de este momento, el término israelita se utilizaba principalmente para los habitantes del reino del norte, mientras que judío se refería a aquellos del reino de Judá. Por ejemplo, el reino del norte, Israel, estaba compuesto por 10 tribus, mientras que el reino de Judá, al sur, estaba formado por 2 tribus, Judá y Benjamín. Con el tiempo, el reino del norte fue conquistado por los asirios y muchas de sus tribus fueron dispersadas. Esto significó que el término israelita comenzó a perder fuerza, ya que la mayoría de las personas identificadas como israelitas dejaron de existir como una unidad política o cultural significativa. Mientras tanto, el reino de Judá siguió existiendo por más tiempo, aunque finalmente también fue conquistado, esta vez por los babilonios. Sin embargo, a diferencia de las tribus del norte, los habitantes de Judá mantuvieron su identidad y fueron conocidos como judíos, ya que provenían de la tribu de Judá. Ejemplo, un israelita del reino del norte podría haber sido alguien de la tribu de Efraín o Manasés, pero cuando esas tribus desaparecieron, las personas comenzaron a identificar más a los sobrevivientes como judíos, incluso si no eran estrictamente de la tribu de Judá. Así, el término judío se volvió más inclusivo, abarcando a todos los descendientes de Israel que mantuvieron su identidad religiosa y cultural. 3. El término judío en tiempos del exilio y retorno. Cuando el reino de Judá fue conquistado por Babilonia, los judíos fueron exiliados. Durante este tiempo, los términos hebreo e israelita cayeron en desuso, y judío se convirtió en el término más común. No solo representaba a las personas de la tribu de Judá, sino a todo aquel que seguía las tradiciones y creencias del judaísmo, independientemente de su tribu original. Cuando los persas conquistaron Babilonia y permitieron el regreso de los judíos a Jerusalén, el término judío ya estaba completamente establecido. Desde entonces, las personas que vivían en la tierra de Israel y mantenían la fe en el Dios de Israel, eran conocidas como judíos, aunque su conexión tribal específica muchas veces se había perdido o era irrelevante. Por ejemplo, Nehemías y Esdras, líderes judíos del retorno, utilizaron el término judío para todos los que regresaron, incluso si no provenían estrictamente de la tribu de Judá. 4. Judíos en la era postbíblica. A partir del exilio babilónico, el término judío
no solo pasó a ser un identificador étnico, sino también un término religioso. Es importante recordar que, aunque originalmente hacía referencia a las personas de la tribu de Judá, comenzó a incluir a todos aquellos que seguían la religión judía. Con el tiempo, este término se fue expandiendo. Incluso personas que no eran descendientes directos de Abraham, pero que adoptaban las prácticas y creencias del judaísmo, también eran considerados judíos. Un ejemplo notable de esto es el pueblo de los idumeos, que fue forzado a convertirse al judaísmo por los asmoneos en el siglo I.A.C. Por lo tanto, el término judío dejó de ser únicamente un identificador tribal o nacional, para convertirse en un identificador religioso. Esto también es evidente en tiempos del Imperio Romano, cuando los seguidores del judaísmo vivían dispersos en muchas partes del imperio. Estos judíos de la diáspora mantuvieron sus creencias y costumbres, lo que les dio una identidad colectiva fuerte, incluso fuera de la tierra de Israel. Ejemplo moderno: si una persona hoy en día sigue el judaísmo, sea por descendencia o conversión, se le llama judío. Esto muestra cómo el término ha evolucionado de algo étnico y tribal a algo más religioso y cultural. 5. Conclusión: diferencias clave y su relevancia hoy. Ahora que hemos explorado cómo evolucionaron los términos hebreo, israelita y judío, es importante que recordemos lo siguiente. Hebreos: este es el término más antiguo y abarca a los descendientes de Abraham, antes de que se formara la nación de Israel. Es más un término histórico. Israelita se refiere a los descendientes de Jacob Israel, y fue un término común durante los tiempos del reino de Israel y Judá. Con el tiempo, dejó de ser usado cuando las tribus del norte desaparecieron. Judío originalmente se refería a los miembros del reino de Judá, pero con el tiempo se expandió para abarcar a todos los descendientes de Israel que seguían la religión judía, sin importar su tribu. Hoy en día, es el término más común para describir tanto a los seguidores de la religión judía como a los descendientes étnicos de las tribus de Israel. Este viaje histórico nos muestra cómo una palabra puede cambiar su significado a lo largo de los siglos. Entender estas diferencias no solo nos ayuda a leer y comprender mejor la Biblia, sino que también nos da un mayor aprecio por la rica herencia cultural y religiosa de los pueblos hebreos, israelitas y judíos. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo más sobre temas bíblicos e históricos, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.